¿Alguna vez has pensado en los autos americanos antiguos más raros que apenas se ven en algún lugar? Desde clásicos olvidados hasta tesoros escondidos, estos vehículos vintage guardan historias esperando ser contadas. Cada auto es un testimonio de la creatividad y la innovación de su época, mostrando diseños únicos y maravillas de ingeniería. Acompáñanos mientras exploramos los 100 autos americanos antiguos más raros de todos los tiempos. 100. 1929 Duesenberg Model J. El Duesenberg Model ya recorrió las carreteras americanas entre 1928 y 1937. Fue fabricado por la Duesenberg Motors Corporation. Se construyeron alrededor de 481 ejemplares de este auto, incluyendo diferentes versiones. Una característica especial era su potente motor Duesenberg de 7 litros, un 8 en línea DOC, doble árbol de levas en cabeza. Este motor era muy avanzado para su tiempo porque tenía 2 árboles de levas, algo poco común entonces. Al principio, el Model ya funcionaba sin asistencia adicional, pero a partir de 1932 se podía equipar con un supercargador. El Model ya regular producía aproximadamente 265 caballos de fuerza, pero con el supercargador podía ir aún más rápido. Su transmisión era manual de 3 velocidades. 99. 1929 Cord L29. El Cord L29 debutó en 1929 y continuó hasta principios de 1932, marcando la era como el primer auto americano con tracción delantera. Fue una creación de Cornelius Van Rans, y su motor, un 8 en línea de 298 pulgadas cúbicas, 4.9 litros, fue un logro notable. Proveniente de modelos Auburn más grandes pero reposicionado hacia adelante, esta innovación, junto con una transmisión manual de 3 velocidades, le dio una apariencia distintiva y una potencia respetable de 125 caballos de fuerza. Sin embargo, surgieron desafíos. Su larga distancia entre ejes de 137.5 pulgadas y su peso de 2.5 toneladas, junto con el desgaste frecuente de las juntas de los semiejes delanteros, afectaron su desempeño. Además, su precio superaba al de sus competidores, y los compradores conservadores desconfiaban del novedoso concepto de tracción delantera. A pesar de estos obstáculos, solo se fabricaron 4.429 L29 durante su periodo de producción. 98. 1927 LaSalle. En 1927, General Motors presentó el LaSalle, con el objetivo de llenar el hueco entre Buick y Cadillac. Estaba destinado a ser un compañero más asequible de Cadillac. El diseño del auto fue creado por Harley Earl, quien más tarde lideró la división de arte y color de GM. Earl se inspiró en el hispano-suiza, lo que resultó en una apariencia elegante. Debajo de su exterior estilizado, el LaSalle contaba con un motor V8 que combinaba rendimiento y sofisticación. Aunque no era tan potente como su hermano Cadillac, el motor V8 de LaSalle ofrecía una potencia respetable. Además, venía con una transmisión adecuada para su tipo. Esta combinación de características hizo de LaSalle una adición notable a la línea de General Motors. 97. 1930 Cadillac Mayo de 16. El Cadillac Mayo de 16, también conocido como Cadillac 16, fue el auto insignia de Cadillac desde enero de 1930 hasta 1940. Cada Mayo de 16 era hecho a medida según las preferencias del comprador, lo que lo hacía único y especial. El motor Mayo de 16 era avanzado para su época. Contaba con válvulas en cabeza y tenía un tamaño de 7.4 litros. El ángulo en V del motor era de 45 grados, elegido por su facilidad para encajar en el chasis y para fines de mantenimiento. Cadillac puso gran cuidado en asegurar que el motor Mayo de 16 funcionara suavemente, demostrando su dedicación a la calidad. Aunque no era tan común como sus contrapartes V8, el motor Mayo de 16 ofrecía una potencia impresionante, convirtiéndolo en una opción formidable para quienes buscaban poder y lujo. 96. 1928 Ford Model A. El Ford Model A fue fabricado entre 1928 y 1931. Llegó después del famoso Model T y marcó un cambio hacia diseños de autos más nuevos. Una cosa que lo hacía destacar era su apariencia elegante, que parecía moderna en comparación con el Model T.
Tomó algunos elementos de diseño, como los guardabarros delanteros y la carcasa del radiador, del auto Lincoln. El motor del Model A era de 4 cilindros con un tamaño de aproximadamente 200.5 pulgadas cúbicas, 3.3 litros. A diferencia del Model T, tenía una bomba de agua, mejor lubricación y un sistema de enfriamiento mejorado, lo que lo hacía más confiable. El motor podía producir entre 40 y 50 caballos de fuerza, una mejora significativa respecto al Model T, aunque por los estándares actuales no se consideraría muy potente. 95, 1931 Reo Royal 8. El Reo Royal 8 fue fabricado desde 1931 hasta 1934. Era una vista popular en las carreteras durante este tiempo, conocido por su apariencia elegante y diseño único. Amos Northup, diseñador jefe de carrocerías en Murray Corporations of America, creó sus características distintivas, incluyendo guardabarros amplios y una parrilla en V profunda. Su toque artístico le dio al Royal 8 un aspecto raro y majestuoso, diferenciándolo de otros autos de lujo de su era. En términos de rendimiento, estaba impulsado por un suave motor 8 en línea con un desplazamiento de 358 pulgadas cúbicas, 5.9 litros, y producía 125 caballos de fuerza a 3.300 RPM. Su velocidad máxima alcanzaba unos impresionantes 90 millas por hora, 145 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un potente auto de turismo. La transmisión era manual de 3 velocidades con capacidad de rueda libre, mejorando la comodidad al conducir. 94, 1931 Auburn Speedster. El Auburn Speedster de 1931, creado por la Auburn Automobile Company en Indiana, fue un clásico destacado. Producido desde 1928 hasta 1936, la serie Speedster, particularmente de 1931 a 1934, mostró el epítome de la elegancia automotriz. En 1931, llevaba un motor 8 en línea que ofrecía una entrega suave con una configuración de cabeza en L. En 1932, el modelo dio un salto con un robusto motor V12 que generaba 160 caballos de fuerza desde su planta de potencia de 391 pulgadas cúbicas, 6.4 litros. Su transmisión manual de 3 velocidades con sincronización en segunda y tercera marcha ofrecía una experiencia de conducción dinámica. Diseñado por Alan Lemmy, su diseño de cola de barco exudaba exclusividad, mientras que una capota alargada en el modelo de 1932 mejoraba su atractivo visual. 93, 1932 Chrysler Seal Custom Imperial. El Chrysler Seal Custom Imperial fue fabricado en 1932 y 1933, una época conocida por grandes autos. Chrysler era un competidor destacado entonces. Bajo el capó, tenía un motor inline de 8 cilindros con cabeza en L. El motor era bastante potente, con un desplazamiento de 384 pulgadas cúbicas, 6.3 litros, y podía producir 125 caballos de fuerza a 3.200 RPM. El motor era preciso gracias a sus elevadores de válvulas sólidos y utilizaba un carburador Stromberg 2 voltios modelo E3 para una entrega eficiente de combustible. Con una relación de compresión de 5.2:1, podía alcanzar velocidades de más de 95 millas por hora, 153 kilómetros por hora. Para la transmisión, el Seal Custom Imperial tenía una transmisión manual de 4 velocidades con sincronización, que, junto con el motor de potencia flotante de Chrysler, hacía que los cambios de marcha fueran suaves. 92, 1932 Ford V8. El Ford V8 de 1932, también conocido como modelo 18, fue fabricado a partir de 1932. Fue un gran acontecimiento en la historia automotriz, combinando bajo costo con la potencia de un V8. El modelo 18 de Ford cambió las reglas al ofrecer un motor V8 asequible, desafiando la idea de que solo los ricos podían disfrutar de más de 6 cilindros. Su motor V8, de 221 pulgadas cúbicas, 3.6 litros, tenía un gran impacto para su era. Al fusionar el cárter y los bancos de cilindros en una sola pieza, Ford redujo los costos de fabricación, haciendo el quinto 8 accesible a más personas. Con 65 caballos de fuerza a 3.400 RPM,
el Ford V8 de 1932 ofrecía una potencia impresionante, especialmente considerando su precio. 91, 1932 Packard Twensex. El Packard Twensex de 1932 fue construido a partir de 1932. Fue un destacado en el mundo automotriz, conocido por su potencia, estilo e innovación. Su característica más notable era su motor V12, que era raro para los autos de esa época. Con un desplazamiento de 445 pulgadas cúbicas, 7.3 litros, y produciendo 160 caballos de fuerza a 3.600 RPM, este motor ofrecía una suavidad y rendimiento inigualables. Estaba equipado con un único carburador Stromberg de doble aspiración para una entrega eficiente de combustible. El auto venía con una transmisión manual de 3 velocidades, permitiendo a los conductores sentir su vibrante aceleración. Su diseño era impactante, caracterizado por curvas amplias, detalles cromados y una capota larga que albergaba al potente V12. 90, 1933 Cadillac Mayo de 16 Aerodynamic Coupe. El Cadillac Mayo de 16, también conocido como Cadillac 16, fue el modelo más lujoso de Cadillac desde enero de 1930 hasta 1940. Fue el primer auto con motor V16 en Estados Unidos, conocido por su alto costo y exclusividad. Cada chasis era terminado a medida según las especificaciones del comprador. Durante sus 11 años de producción, solo se construyeron 4.076 unidades, la mayoría en su año debut antes de que golpeara la Gran Depresión. El motor Mayo de 16 era notable, funcionando silenciosamente y capaz de impulsar el coupé aerodinámico a una velocidad máxima de 100 millas por hora, 161 kilómetros por hora. Su potencia y suavidad establecieron nuevos estándares para la época, influyendo en los diseños de Cadillac y GM hasta la década de 1940. 89, 1933 Pierce Arrow Pseudo-Raro. El Pierce Arrow Pseudo-Raro fue fabricado en 1933 por la compañía americana de autos de lujo Pierce Arrow. Fue diseñado por Philip Wright y mostrado por primera vez en el Salón del Automóvil de Nueva York de 1933. Solo se fabricaron 5 pseudo-raros en apenas 3 meses, lo cual fue bastante rápido. Este auto era diferente de otros Pierce Arrow porque tenía un diseño más moderno. Presentaba un diseño elegante con una parrilla inclinada y faros en los guardabarros. Su motor era un V12, lo que significa que tenía 12 cilindros dispuestos en forma de V. Este motor podía hacer que el auto alcanzara velocidades de hasta 115 millas por hora, 185 kilómetros por hora. 88, 1934 Chrysler y DeSoto Airflow. Desde 1934 hasta 1937, se fabricaron el Chrysler Airflow y su contraparte DeSoto. Eran bastante diferentes de otros autos de esa época, tanto en apariencia como en funcionamiento. En lugar de seguir el diseño habitual, optaron por algo completamente nuevo. El Airflow tenía una forma de carrocería inspirada en los Zeppelines, con una parrilla que parecía una cascada y líneas curvas suaves bajo el capó. Tanto el Chrysler como el DeSoto Airflow tenían motores de 8 cilindros. Estos motores usaban cabezas de aluminio, una característica que aún se fabrica hoy. Aunque la potencia exacta variaba, estos autos eran considerados fuertes para su era, prometiendo un viaje cómodo. 87, 1934 Packard 12 Sport Coupe por LeBaron. El Packard 12 Sport Coupe, creado por LeBaron, salió en 1934 durante la 11ª serie de modelos Packard 12, marcando un punto culminante en la historia de la marca. Este auto ejemplificaba la innovación, tomando inspiración del Mercedes-Benz Autobahn Courier con su elegante techo fastback. Eran notables sus guardabarros redondeados tipo pontón y sus estribos gracefulmente curvados, que lo distinguían en la carretera. Impulsando esta obra maestra automotriz había un robusto motor V12 que producía unos impresionantes 160 caballos de fuerza, ofreciendo una mezcla de rendimiento y elegancia.